a todos, que seguramente va a retroalimentar la formación profesional de nuestras estudiantes. El día de hoy, además de usted, se encuentran algunos docentes que traen a sus grupos. Está presente el grupo de séptimo de preescolar, que nos acompaña la maestra Verónica Magaña Vázquez, que es la docente del grupo. Ahí levantó la manita. Y hay en la escuela un optativo que forma parte de un trayecto que es una especialidad, trayecto de inclusión, en donde la maestra María de la Paz Osuna es la encargada de este optativo de educación inclusiva con las chicas de tercero de preescolar. Y ahí le levantó la manita como que ya se conocen a lo mejor, ¿verdad? Y la maestra Marilú Almaraz es quien da el mismo trayecto optativo, pero en primaria, y ya levantó ahí la manita y están presentes con sus estudiantes. El maestro Ramón Osuna, que es el coordinador de actividades complementarias, que es quien nos hizo este contacto y de gestionar esta participación de usted. Entonces, bienvenida, maestra. Excelente, muchas gracias. Buenas tardes, muy agradecida por la invitación. Siempre es un gusto compartir y claro que sí, aunque a veces no tenemos el gusto de conocernos en persona, pero sí ubico a la compañera por ahí de educación especial. Y bueno, siempre es un gusto compartir con ustedes. Yo creo que más que la información académica que nos podemos llevar, pues sí el compartir esas estrategias que al final de cuentas es lo que va a estar impactando en nuestros alumnos. Y también un poquito de la experiencia que se tiene en USAER, como bien decías, pues ya son 11 años trabajando en educación especial, entonces creo que podemos compartir esta tarde acerca de eso. Muchísimas gracias por la presentación. Pues vamos a iniciar. Quise ponerle este nombre de dislexia a trastorno específico de aprendizaje, puesto que el término dislexia, a pesar de que es pues ampliamente reconocido ya en el manual diagnóstico que utilizamos los psicólogos, ya no utilizamos este término. Utilizamos el término trastorno específico de aprendizaje, sí señalando si es en lectura, si es en escritura o si es en cálculo. En el pasado, este término, les comento, pues sí era un término muy comúnmente conocido, la dislexia, la discalculia y la disgrafia. Estos términos pues hacían referencia a estas dificultades en el aprendizaje de la lectura, como es la dislexia, la discalculia hacia el cálculo y la disgrafia propiamente hacia la escritura. Sin embargo, el término correcto y actualizado con base en el DSM-5 es trastorno específico de aprendizaje. Lo podemos utilizar de manera común, pero ya para plasmarlo en un informe, pues sí, la recomendación es el término correcto y actualizado. ¿Qué son? ¿Qué son estas dificultades de aprendizaje? Bueno, implican en términos generales trastornos o limitaciones debido a una lesión cerebral que puede ser de tipo psicológico, de tipo orgánico. Ahorita vamos a revisar un poquito más específicamente las causas, pero siempre tenemos que dar esa apertura a que probablemente están sucediendo cosas a nivel orgánico, ¿no? Tenemos que están asociadas al desempeño intelectual, la capacidad de adquirir nuevos conocimientos, que suelen manifestarse ya propiamente en una incapacidad para leer, escuchar, escribir, pensar, hablar y hacer cálculos matemáticos. Esto es en general lo que nos habla de un trastorno específico de aprendizaje. Como les decía, ya en la etapa de diagnóstico sí tenemos que especificar si es en lectura, escritura, cálculo. Incluso también pudiéramos especificar la severidad. ¿Okay? Esto es de manera general. Pero ahorita que me decían ustedes que también tenemos aquí compañeros alumnos de preescolar, es bien importante que una de las herramientas que tenemos como docentes, la principal es la observación. A pesar que tenemos una edad
donde es un poquito más fácil identificar estas dificultades en la adquisición de la lectura, de la escritura. Sí podemos ver características en niños más pequeños, donde probablemente nos va a estar hablando que este alumno, cuando se enfrente a adquirir ese conocimiento, va a tener una cierta dificultad. ¿Qué podemos ver desde etapas más tempranas o desde lo que sería un preescolar? Sí podemos ver un retraso psicomotor, sí podemos ver dificultades con lateralidad, sí podemos ver también que tal vez en preescolar, donde tenemos mucho el uso de rimas, canciones, van a ser niños o niñas que se les dificulta seguir el ritmo, seguir estos patrones de movimiento. Todo eso nosotros podemos empezar a verlo desde etapas tempranas y aunque no estemos haciendo propiamente una evaluación, pues sí podemos fortalecer esas áreas, ¿no? De repente también pues vamos a ver esas dificultades con memoria, con atención y todo esto que ustedes van a observar como docentes, pues ya nos brinda información de qué, de que podemos estimular a nuestros alumnos en esas áreas donde observemos debilidad. Y no me voy a esperar hasta que ya tenga una dificultad establecida como tal. ¿Qué otra cosa quería comentarles ahí? Es importante también, muchísimo, muy importante, el aspecto del lenguaje. Porque a veces nosotros decimos, bueno, si no atendemos esa dificultad del lenguaje que está presentando el niño, posteriormente voy a tener un problema de aprendizaje. Y esto lo podemos hacer trabajando siempre de la mano con los papás. Sería recomendarles ejercicios de estimulación del lenguaje y de poco a poquito ir corrigiendo. No todos los niños llegarían a una etapa de evaluación o de un trabajo terapéutico si nosotros prevenimos estas situaciones. Les voy a poner un ejemplo muy chiquitito. Cuando tenemos un alumno que nos está confundiendo algún fonema y que, por ejemplo, nos está diciendo dojo por decir el color rojo, si yo como mamá lo dejo pasar, cuando llegue el momento en el que este niño o niña empiece a escribir, ¿cómo creen que lo va a escribir? Pues va a escribir dojo, ¿no? Entonces, la importancia de ir corrigiendo desde el hogar y esto es preventivo, digamos, en estas primeras etapas. Entonces, les recuerdo siempre apoyarnos de esa observación. Regresamos a la diapositiva. En la parte del diagnóstico, como tal, está a cargo de un especialista. Este puede ser un psicólogo educativo, puede ser un psicólogo con especialidad. También, ahorita aquí en CETIS, creo, si no me equivoco, la maestra Paz es alumna, ¿verdad? De ahí, de la especialidad en CETIS. Por supuesto que ellos también pueden realizarla. Sin embargo, siempre les digo también, a veces el diagnóstico no va a estar a cargo de una sola persona. Siempre es mejor cuando aprendemos a trabajar de manera sistémica, ¿no? ¿Quién puede hacer un primer aporte? Docentes. ¿Qué está observando el docente como dificultad en el alumno? Desde luego los papás. ¿Qué dificultades tienen en casa? Si es difícil que él siga instrucciones concretas, si su lenguaje está muy limitado y no elabora frases, o si las frases carecen un poquito de sentido o lógica, pues ya, docente, padre de familia nos da información. Podemos obtener información también de los propios cuadernos del alumno. Es muy común que como psicólogos incluso pidamos, ¿no? Si el niño ya está en segundo, tercero de primaria, me puede traer sus cuadernos de español, matemáticas, y también podemos obtener una referencia de ahí. Y pues ya, finalmente el especialista, apoyándose por lo que tenemos aquí, una adecuada aplicación de pruebas, una historia clínica, una historia escolar.
Sin embargo, les digo, todos podemos contribuir a ese diagnóstico y al final de cuentas se va sintetizando la información a través de un informe. ¿Qué se sabe acerca de las causas? Se sabe que hay un factor genético, igual ahí yo no me voy a meter mucho, pero pues sí, los genetistas han identificado más o menos entre 2 y 3 genes involucrados. En este mismo factor genético es muy común que cuando revisamos la historia clínica y empezamos a preguntarle a la familia, ya sea mamá o papá, también tuvieron algún problema de aprendizaje en la infancia. Y esto es común en otras condiciones también, en TDAH, en autismo. O sea, sí es común que en la familia haya alguna otra persona que haya tenido dificultades similares. Sabemos que puede haber un factor médico, sabemos que la cultura, el ambiente y la propia idiosincrasia de la familia pues siempre va a impactar. Incluso las expectativas que tenga la familia acerca de la escolarización, pues también es un factor que impacta como una causa. ¿Continuamos? ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, la verdad es que si nos situamos en ese niño, si por un ratito somos empáticos con ese niño que está teniendo estas dificultades para responder a las demandas que se le están solicitando en el entorno escolar, ya es un niño que, como les decía, la edad en la que más o menos se empieza a detectar es entre los 5 y los 8 años. Ya cuando este niño tiene que enfrentarse a adquirir lectura, escritura. Hay una característica. Son niños que generalmente no suelen tener una dificultad en su capacidad intelectual. Es decir, su capacidad intelectual es normal, es promedio. Sin embargo, no está logrando tener una lectura fluida, reconocer palabras, reconocer sonidos de las letras. Entonces, todo esto le empieza a acarrear una serie de frustración. Puede haber rezago académico, obviamente, al no lograr lo que se espera que logre para su edad, pues va a haber una baja autoestima. Son niños que se dan cuenta de esta dificultad y muchas veces ellos empiezan a evitar leer en voz alta, evitar participar, porque sé que lo voy a hacer de una manera errónea, entonces me protejo y lo evito. Suelen tener esta poca motivación. No sé si se está escuchando. El maestro Ramón dijo que no se escuchaba. Yo sí le escucho bien, maestra. Se escucha, profe. Ok. Entonces, sí, a nivel emocional, pues podemos ver todas estas dificultades con el niño, ¿verdad? Es importante, entonces les digo, poner a nuestros alumnos al centro, ser empáticos con ellos, siempre acompañarlos en el proceso, que él se sienta acompañado, atendido y sobre todo que le podamos ir brindando poco a poquito esas estrategias de seguridad, hacerle sentir que cada avance que vamos teniendo, pues al final de cuentas está abonando a su proceso y lo estás haciendo bien. Y bueno, los psicólogos somos mucho del uso de reforzadores, también los maestros, entonces siempre es importante tomarlo en cuenta. Bueno, señales para identificar a algún alumno con problemas de aprendizaje. Ya decíamos, vamos a tener un bajo rendimiento académico, esta dificultad para que vaya aprendiendo los contenidos de las lecciones, esta desorganización en los trabajos. Les decía yo que a veces solicitamos los cuadernos del alumno y imagínense cómo se van a ver los cuadernos de un niño que tiene esta desorganización. Pues no va a estar bien ubicado donde debemos empezar a trabajar, se va a saltar hojas o de repente en la organización que ustedes como maestros recomiendan, me ha tocado, ¿no?
cuaderno rojo de matemáticas, cuaderno azul de español. No nos están siguiendo ese orden y van a tener las lecciones mezcladas. Sí vamos a tener una dificultad en cuanto a las distracciones, una poca motivación, una autoestima que necesita ser fortalecida, dificultades en lectoescritura y matemáticas. Puede ser, generalmente estos niños se nos van a los extremos. O es un niño en extremo agresivo o es un niño en extremo pasivo. Igual, a veces decimos los psicólogos también, cuidado con los extremos. Dificultad para seguir órdenes concretas y mantener la atención. Y dificultades motoras. Igual acuérdense que para las dificultades de seguir instrucciones, pues también esto va a ir en función a la edad del niño. Lógicamente que en preescolar, pues vamos a esperar que el alumno nos siga instrucciones muy concretas de acuerdo a su nivel de maduración. Sin embargo, si ya estamos en un segundo, tercero de primaria, pues este alumno ya tiene la capacidad de seguir instrucciones, a lo mejor de tres o cuatro instrucciones. Vamos a tener estas dificultades motoras. Aquí sí me gustaría hablarles de dos procesos. Hay dos procesos que son muy importantes en estos aspectos de aprendizaje, que es la coordinación ojo-mano, ¿no? Esta coordinación que nos impacta directamente en lectoescritura. Y ahorita no me voy a meter en avances de neurociencias, pero por aquí vamos a tener una experta, pero sabemos que hay procesos en cuanto a lo que percibimos primero y en cuanto a lo que podemos construir. Entonces se sabe que en alumnos que presentan un trastorno de aprendizaje, a veces esos dos procesos puede estar alterado el segundo. O sea, el niño está percibiendo correctamente, sin embargo, a la hora de construir o ejecutar es donde tenemos los fallos. Les digo, eso se los vamos a dejar a los expertos en neurociencias. Sin embargo, sí sería muy interesante, a lo mejor, que luego invitaran a alguien que pudiera abordar esas especificaciones, ¿no? Ok, continuamos. Ok, bueno, seguimos los tipos de problemas de aprendizaje, ya dijimos. Nos vamos a enfocar en dislexia. No vamos a entrar ahorita en disgrafía y discalculia. Específicamente, pues vamos a ver esta incapacidad específica para lectura. Dice, son niños que pueden aprender muy bien cuando el mismo material es leído en voz alta por otra persona. ¿Por qué? Porque aquí le estamos apoyando y esta estrategia es buenísima, o sea, darle retroalimentación al niño o hacer una lectura triple. ¿Cuál es la lectura triple? Que yo pueda, como maestro, leerle al alumno, que el alumno lea por sí mismo y finalmente tratar de rescatar qué es lo que entendiste de tu lectura, qué es lo que tú rescatas. Esta lectura triple les ayuda muchísimo, es una muy buena estrategia para los niños. Y al mismo tiempo puede ser una adecuación o un ajuste razonable. Si sabemos que él tiene esta dificultad, pues bueno, vamos a apoyarle nosotros haciendo esa lectura. Generalmente cuando lo hacemos, pues ellos logran rescatar muchísima más información. Se sabe también que cuando es diagnosticado en los primeros 3 años de escolaridad, el 80% de los casos suelen superarse con mayor facilidad, ¿no? Generalmente les digo, se empieza a emitir un diagnóstico entre los 5 y los 8 años de edad. ¿Por qué? Recordemos que hay muchos preescolares, sobre todo de manera particular, que ofertan el que el niño al egresar de preescolar va a salir leyendo, ¿no? Y desde luego en una primaria regular, pues primero, segundo es cuando bueno, a veces decimos primero, para diciembre el niño ya tiene que estar leyendo.
Sabemos que en estos primeros años es cuando los niños logran consolidar este proceso. Entonces, esa es como la etapa crítica, digamos, entre los 5 y los 8 años. Si me lo preguntan a mí de manera personal, pues digo, sí se me hace un poquito difícil que en preescolares particulares a veces forcen o metan tanta presión a algo que debería ser un proceso de desarrollo normal de un niño cuando ya tiene pues los dispositivos previos para adquirir lectoescritura. ¿Qué vamos a ver en los niños? Pues vamos a ver cierta inmadurez, confusión en el reconocimiento de letras, confusión en la formación de palabras, en cuanto a la omisión o en cuanto a cómo colocan, dificultades para ordenar frases y escribir sobre líneas, confunde las nociones espaciales y temporales, sobre todo cuando ya están en segundo o tercero, porque esto en preescolar pudiera ser normal. Hay algunos niños que reportan que las letras se les mueven, o sea, como esa dificultad en la percepción, sí lo reportan. Hay estudios muy interesantes, sobre todo en España, donde también están investigando también esta parte de la visión. Igual, si lo quieren revisar, está muy interesante. ¿Continuamos? Bueno, según la última versión del DSM-5, la dislexia se describe en una subcategoría de los trastornos específicos del aprendizaje, como les comentaba. Dentro de esta categoría debemos especificar todas las capacidades donde el niño tiene dificultades, ya sea lectura, la expresión escrita, la aritmética o el razonamiento matemático. Es decir, no vamos a dejar nada más trastorno de aprendizaje, sino vamos a hacer la especificación. La dislexia está descrita en todos los países alfabetizados del mundo. Su prevalencia es del 3 al 10% de la población. Afecta por igual a ambos sexos, aunque está diagnosticado mayoritariamente en el género masculino. Tiene una base genética y un alto componente hereditario. La dislexia, como este término un poquito más conocido, sabemos que se ha estudiado desde el siglo XIX. El primer científico que supo que pudo empezar a diagnosticar fue el oftalmólogo alemán. Sin embargo, hasta el 91, la Organización Mundial de la Salud la reconoce como un trastorno de neurodesarrollo en las adquisiciones del aprendizaje. Y esto es importante porque también el DSM-5 pues va sufriendo cambios y actualizaciones y ahora sabemos que corresponde a un trastorno específico del aprendizaje. A lo mejor eso es un poquito más interesante para los psicólogos en el ámbito de trabajar el diagnóstico. Sin embargo, es importante que ustedes como alumnos sepan que nos estamos basando en este manual diagnóstico y estadístico y que desde luego hay una serie de investigaciones detrás de. Y como les comentaba ahorita, lo más importante es que este manual diagnóstico pues tiene un enfoque más, pues más neuropsicológico, y también los nuevos enfoques en educación van a la neuroeducación. Y bueno, aquí les puse los criterios diagnósticos del DSM-5. Igual los vamos a leer rapidito. Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciado por al menos uno de los siguientes síntomas, por lo menos durante 6 meses, a pesar de tener intervenciones dirigidas a estas dificultades. Entonces, las dificultades: lectura de palabras imprecisa, lenta y con refuerzo. Es capaz de leer palabras sueltas en voz alta, incorrectamente o con lentitud, vacila, con frecuencia adivina palabras o tiene dificultad para expresar bien las palabras. Esto es bien característico. Por ahí podemos ver que de repente está el maestro repasando a lo mejor a través del método silábico y el niño adivina, a pesar de que ustedes estén viendo, no sé, vamos a suponer mesa, están repasando con él a través de las sílabas
Y cuando llega el turno de preguntarle al niño, él sale con otra sílaba. Hizo su esfuerzo, te contestó, te dio una respuesta, sin embargo, pues lo quiso hacer de manera fortuita, ¿no? Es muy común que los niños hagan esto. Y también yo lo he visto como un esfuerzo de compensación. Si el propio niño se da cuenta de sus dificultades, a lo mejor en el aspecto del lenguaje, al momento de pronunciar la palabra cerro, que para él es difícil, hay niños que tienen esa magnífica manera de compensar y evitan. Y entonces yo ya no voy a decir cerro porque sé que no puedo, voy a decir montaña. Entonces, estos mecanismos de compensación sí los vemos en nuestros alumnos. Dificultad para comprender el significado de lo que lee. Puede leer un texto con precisión, pero no comprender la oración, las relaciones, las inferencias o el sentido profundo de lo que lee. Y bueno, ese me parece uno de los puntos más importantes porque al final de cuentas, lo que ustedes van a buscar como maestros, pues no es un aprendizaje memorístico. Vamos a buscar que nuestro alumno realmente comprenda y esté analizando. Entonces, sí es un punto crucial para trabajar con ellos, el que pueda tener este rescate a nivel de comprensión. Dificultades ortográficas. Puede añadir, omitir, sustituir vocales o consonantes. Dificultades en la expresión escrita, hace múltiples errores gramaticales o de puntuación en una oración, organiza mal el párrafo, la expresión escrita de ideas no es clara. Puede tener igual ahí carencia de lógica por lo mismo. Dificultades para dominar el sentido numérico, datos numéricos o el cálculo. Comprende mal los números, su magnitud, sus relaciones. Cuenta con los dedos para sumar números de un solo dígito en lugar de recordar la operación matemática como hacen sus iguales. Pierde el cálculo aritmético y puede intercambiar los procedimientos. Bueno, igual ahí ya nos está especificando en cálculo. Dificultades para el razonamiento matemático. Tiene gran dificultad para aplicar los conceptos, hechos u operaciones matemáticas para resolver problemas cuantitativos. ¿Ok? Igual en el aspecto de cálculo, cuestiones que deberían ser sencillas porque ya tienen la capacidad intelectual para lograrlo, a ellos se les van a dificultar más, tanto como el hecho de saber dónde hay más o dónde hay menos en cuestión de cantidad. O sea, sí suele ser también muy, muy claro que lo podamos ver. Dificultades en la adquisición y uso de lectura, escritura, cálculo y razonamiento matemático. Esta subcategoría se aplicará a partir de la etapa de educación primaria. A efectos de clasificación vamos a ver 4 grupos. Dificultades específicas en la lectura o escritura o dislexia, hace referencia ahí el término que antes utilizábamos. Dificultades en la decodificación fonológica, en el reconocimiento de palabras, fluidez y velocidad lectora, interfiriendo en el rendimiento académico con un retraso lector. Me voy a saltar a la siguiente: dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura, de la escritura, o disgrafía, igual es el término que antes se utilizaba. Dificultades en la exactitud de la escritura de las palabras, en las habilidades de procesamiento fonológico a la hora de llevar a cabo la asociación, fonema-grafía. Y me voy a ir a la última: dificultades en el aprendizaje. Bueno, igual, seguía aquí escritura, ¿no? Reglas ortográficas, todos estos aspectos de ortografía. Ahora sí nos vamos a la última. Ok, en cuanto a cálculo, nuevamente nos refiere al término anterior, bajo rendimiento en cuanto a las operaciones básicas, adición, sustracción, multiplicación, división. Ok. Si se fijan aquí, pues la verdad es que está
Está difícil. No sé si alguien, primaria a lo mejor, ¿qué exámenes estandarizados aplicamos a nuestros alumnos donde precisamente recuperamos esta información? Pregunta para los chicos de primaria, que aunque es tercer semestre y todavía no tienen un acercamiento a la práctica en sí, y más con esta situación de pandemia se ha complejizado que puedan aprender algo de ello, pero si alguno de ellos quiere participar, adelante. En lo que tomo agua. Bueno, igual el sistema educativo nos manda pruebas estandarizadas, como pueden ser lo que antes conocíamos como la prueba de enlace o ahorita la prueba del CISAT, que son pruebas estandarizadas donde precisamente tenemos que rescatar. Ahora sí que imagínense la dificultad para los alumnos que presentan algún trastorno de aprendizaje en cualquiera de los 3 aspectos que vimos, pues realmente es muy difícil y es muy frustrante y son pruebas donde no pueden ellos recibir una ayuda o una adecuación. Entonces realmente pues es difícil que como sistema educativo no se ponga eso en consideración, sabiendo que atendemos a una diversidad de alumnos con diferentes ritmos de aprendizaje, con diferentes estilos de aprendizaje, y desde entrada por el diseño de ese instrumento, pues lo estamos poniendo en desventaja. A lo mejor hay quien dice, bueno, pues es que tampoco podemos hacer tantos exámenes diversos y tenemos que rescatar una realidad. Sin embargo, pues cuando lo vemos de cerca con nuestros alumnos, sí es muy difícil y al final de cuentas no tenemos esa información tan real, pues, ¿ok? Aquí les puse unas pruebas específicas que pueden apoyar el diagnóstico. Son algunas pruebas que utilizamos los psicólogos. Tenemos esta prueba de PROLEC. Hay otra que también aquí se maneja en Ensenada, que son los precursores de lectura. Es una prueba buena, nos puede dar algunos indicios para identificar las dificultades. Son pruebas que manejamos un poquito más los psicólogos. Las escalas de inteligencia, generalmente los psicólogos manejamos diferentes. No se recomienda mucho que utilicemos la escala Wechsler o los WISC, puesto que tienen un contenido verbal, entonces suele ser más difícil para ellos. Nos vamos a ir con esta de matrices, que es una prueba que no tiene esta carga verbal, entonces suele ser más fácil para ellos. Hay un test que está muy interesante que nos va a ayudar a revisar lateralidad, la dominancia manual, la dominancia ocular y auditiva. Esto es muy interesante porque a veces sí nos quedamos cortos nada más en aspecto de lateralidad, pero aquí nos está hablando de, pues, cuál es la manita dominante, cuál es el ojito dominante, cuál es el oído dominante, y sabemos que esto también está involucrado en el aprendizaje. Y finalmente la prueba de STJ, que es de riesgo de dislexia. Estas son algunas, siempre les digo, no es tan bueno casarnos con el instrumento. Si tenemos otra prueba que igual nos puede apoyar, la podemos utilizar. Ustedes como maestros de preescolar o de primaria, pues tendrán sus propias herramientas. En preescolar, pues a lo mejor recuerdo por aquí la escala GESEL, la prueba Mali, que es un poquito viejita, pero también es buena. En primaria suelen aplicar muchos los maestros de primaria esta prueba, siempre se me olvida el nombre, donde ven aspectos de segmentación, donde esta prueba donde hacen el dictado, los niveles de conceptualización también los ven en esta prueba. No sé si me ayudan con el nombre.
no sé si se llama así, prueba de niveles de conceptualización de la lectoescritura. Creo que así se llama. Sí, ese es el nombre. Sí, ese es el nombre, o sea, este también es un instrumento que les sirve a ustedes. Y bueno, estos son un poquito más específicos, pero si tenemos nosotros otras pruebas dentro de nuestro conocimiento y uso, se vale utilizarlas. Al final de cuentas, pueden apoyar este diagnóstico. Y bueno, también importante decirles que no buscamos una etiqueta, no buscamos que el diagnóstico quede tatuado en la frente del niño, no es una determinante. El diagnóstico como tal nos sirve como un punto de partida para yo poder decir, mi alumno está aquí, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué estrategias necesito utilizar para que él pueda llegar acá? Sí hacer mucho énfasis en esta parte porque de repente podemos pues etiquetar a los niños y decir mi alumno autista, mi alumno con TDAH, o sea, no, es mi alumno que requiere una intervención diferenciada, que requiere que yo aplique estrategias diferentes. Acuérdense que ya estamos en el paradigma de no centrarme en el niño, sino en qué puedo hacer yo como docente. Centrado en él, pero sin este juicio de valor, sin esta etiqueta. Y bueno, finalmente, pues, ¿qué necesitamos trabajar con ellos? Tenemos más o menos 5 áreas importantes a trabajar. Les puse por aquí atención, percepción auditiva y con sus estrategias específicas, identificar y comparar letras, la correspondencia entre palabras, la identificación letras, sílabas dentro de palabras, dentro de un texto, buscar las palabras intrusas. Este a mí me gusta mucho y lo pueden trabajar de manera lúdica. Desde luego que les ayuda mucho también empezar a trabajar con ellos dándoles pistas visuales. De repente, si solamente trabajamos con ellos fichas llenas de letras, pues los vamos a frustrar. Entonces, si empezamos a trabajarlo de una manera más lúdica, con imágenes, con pictogramas, es para ellos un poquito más sencillos. Esto que les decía de las palabras intrusas, bien puede ser con la imagen y la palabra. Por ejemplo, si yo le pongo un gato, un perro, una serpiente y una montaña. ¿Cuál es la que me está sobrando? Él fácilmente, si ponemos la imagen, vas a ver que la montaña no pertenece a esta categoría. Y vamos asociando igual la palabra. Y lo vamos llevando poco a poquito a que primero se sienta apoyado por esta pista visual y después damos todo el énfasis a la atención de letras y palabras. La percepción auditiva, atención auditiva, memorización de fonemas y su posterior discriminación. Asociación y discriminación visual del fonema. También es importante trabajarlo. Generalmente, más o menos entre la edad de 2, 3 años, los niños empiezan a vivir este proceso de manera natural y empiezan a imitar los sonidos cotidianos en su casa o los sonidos cotidianos de los animalitos, ¿no? De manera natural. Si vemos que ya superamos esas edades, bueno, es momento de trabajar esta parte para que logren esa asociación. ¿Continuamos? En cuanto a los procesos fonológicos, bueno, igual aquí son ejercicios con sílabas, ejercicios con palabras, ejercicios con frase y texto. Igual como yo les decía, muchas veces la mejor intervención es trabajar de manera sistémica, un equipo, y por supuesto que es importante que esté trabajando una maestra de comunicación estos aspectos fonológicos. La conciencia fonológica también es importante, el conocimiento léxico, silábico y el conocimiento de fonemas. Igual ahí yo no me voy a meter mucho, esto también es interesante con una maestra de comunicación que se pudiera reforzar. ¿Continuamos?
Los procesos léxicos, presentar palabras de distintos campos semánticos, discriminar las palabras homófonas, diferenciar las pseudopalabras, formar palabras a partir de sílabas y lexicalizar pseudopalabras. Aquí es muy interesante, podemos dar al niño una lista de palabras, a lo mejor comunes, y vamos a darle, pues, palabras inventadas, digamos, y vamos a pedirle que él diferencie cuál es una palabra real y cuál no. Es importante también trabajar esta parte. Formar palabras a partir de sílabas, yo creo que eso es lo que más comúnmente se hace por método silábico. Procesos sintácticos, ordenar frases con palabras desordenadas, esa estrategia está muy padre. Cambiar el significado utilizando los signos de puntuación, incluso aquí también lo podemos hacer, pedir que él cambie el significado utilizando las emociones. Lo vas a hacer de manera enojado, de manera triste, de manera alegre. Toda esa parte lúdica les encanta trabajar. Y complementar frases con diferentes complementos, ¿ok? Igual aquí no viene tan especificado, pero desde luego el uso de rimas, el uso de cuentos, canciones, toda esta parte también la podemos utilizar. Y bueno, finalmente el proceso semántico, pero no por ello el menos importante, al contrario, o sea, es de los más importantes, entrenamiento en comprensión lectora. Al final de cuentas, yo creo que esto es de lo más importante, lograr que nuestro alumno comprenda. Igual, partimos de menos a más para facilitar que él vaya adquiriendo esta comprensión. Como les digo, las pistas verbales, esta lectura en 3 momentos, la retroalimentación, son cuestiones que nos van a ayudar a que él vaya teniendo esta comprensión. Igual por aquí no les dije, también a veces podemos darle a los niños pistas motoras. ¿Cuáles pudieran ser estas pistas motoras o pistas verbales? Es muy común y a veces lo hacemos de manera inconsciente. Por ejemplo, si se nos suele distraer mucho, a veces con pasar y tocarle su hombro, esta pequeña acción, bueno, ya le estamos diciendo, pon atención. En el caso de dislexia, estas pistas verbales puede ser que él con su manita empiece a darle una pista visual a la letra. Entonces vamos a tener aquí la letra B, la letra D, la letra Q, la letra P, más o menos para irle ayudando. Regularmente los niños, cuando tienen esta dificultad, te preguntan, ¿es la que tiene la pancita a la derecha o la pancita hacia la izquierda? Así me ha tocado que me pregunten, ¿no? El niño te está pidiendo esa pista, entonces si nada más le hacemos la señal, va a ser fácil que él lo pueda recuperar porque ya le estamos ayudando un poquito. Entonces también es bueno. Les puse por aquí algunos sitios de interés. Tenemos esta página que es DISFAM, Asociación de Dislexia y Familia. Es una asociación civil de Argentina, si no me equivoco. Tienen muchos recursos educativos donde ustedes pueden ir a consultar información, a ver las estrategias que se están utilizando. Y Orientación Andújar es un sitio español, igual, así buscan la página. Tienen muchos recursos educativos descargables de manera gratuita. Entonces, pues quizá pueda ser de su interés para buscar alguna estrategia. Y bueno, finalmente, pues ahora que lo conocemos, ahora que sabemos qué es, la invitación es estar atentos, observar y desde luego buscar la mejor estrategia en beneficio de nuestros alumnos. Y bueno, ya, gracias por su atención. De repente siento que hablo mucho, pero pues ahora vamos a dejar el tiempo para las preguntas, las dudas. Igual decirles que yo estoy en la USAER 14. Si en algún momento hay algún alumno o alguna situación donde les podamos apoyar desde la USAER 14, pues ahí estamos para servirles.
Gracias, maestra. Pues está abierto el espacio para que aprovechen las preguntas acerca de dislexia que podamos tener tanto maestros como alumnos, ¿no? A veces es difícil poder identificarlos, ¿no? Tenemos la tarea como docente no de dar un diagnóstico, ¿no? Porque ya lo mencionaba que intervienen varios especialistas, pero sí estar atentos y observar cuando posiblemente haya algún trastorno de aprendizaje. Entonces, que son las herramientas que deben de tener nuestros estudiantes aquí en la escuela normal. Preguntas, chicos, los pueden poner en el chat o los pueden plantear directamente aquí a la maestra. Ahora sí que el micrófono es de ustedes. Aquí Ok, está la... igual aquí déjame abrir el chat para leerla. Ah, te iba a decir que si quería lo leía. Dice Ok. Leslie Rubalcaba, si este trastorno no se detecta en edad temprana o no fue atendido, ¿cómo se debería llevar a cabo en la edad adulta? ¿Se puede identificar este trastorno? Sí, sí se puede identificar en edad adulta. Y wow, es difícil, ¿eh? Porque imagínate el nivel de frustración que va acarreando si no se le apoya con sus dificultades. Muchas veces, pues lo que queremos evitar, que no haya deserción escolar, o sea, muchas veces puede ser un factor de deserción escolar. Pero sí me ha tocado que a veces llegan a etapas de preparatoria o de universidad y tienen severas dificultades. Se puede seguir atendiendo a pesar de que ya sea adulto, sí. A veces decimos que tenemos periodos críticos en el desarrollo. Por decir algo, a veces decimos que un niño que no adquiera un lenguaje entre 6 y 7 años, pues ya va a ser muy difícil que lo adquiera. En el caso de lectoescritura, se puede seguir trabajando para que se corrija, sin embargo, a veces sí suele ser un poquito más difícil. Mientras más temprano se dé una intervención, mejor. Si se puede dar una intervención preventiva o una intervención de estimulación, mejor. Dice Lidia Michelle Juárez Gastelum, ¿cuál es el papel de los padres de familia en el tratamiento de la dislexia? Pues tiene un papel fundamental. Recordemos que esa es la triada, ¿no? Escuela, familia y alumno. Son padres que deben de estar sensibilizados ante esa necesidad que presenta su hijo y tomar un papel activo. No todo es dejárselo al docente o dejárselo al terapeuta, o sea, el papá tiene que tomar un rol activo, estar consciente y que sea para apoyar a su hijo. De repente puede ser más, menos difícil, dependiendo cómo sea la familia. Hay familias que mis respetos y se involucran y trabajan y se comprometen, y de repente podemos ver familias no tan comprometidas, pero creo que también todo está en función de lo que hacemos como docentes al sensibilizarlos o como terapeutas al hacerles saber que es importante la participación que tenga y sobre todo desde aspectos positivos, reforzarlo, motivarlo, hacerle saber que él puede avanzar, o sea, desde todos esos aspectos positivos y no tanto pues de juzgarlo, castigarlo. Ok, gracias. También Hani Adame dice, habían mencionado al inicio una estrategia o trabajos para tratar junto con los padres, pero no alcancé a escuchar. ¿Cuál es? Híjola, dije muchas cosas que ya no me acuerdo. Pero pues como te digo, o sea, siempre es importante involucrar al padre de familia. Al final de cuentas, los padres de familia son los que están con sus hijos mayor tiempo. No, ustedes van a poder ser maestros de los niños un ciclo escolar, 2 ciclos escolares, pero el papá va a estar ahí siempre, y si logramos que tenga realmente ese compromiso de apoyar a su hijo, pues ya logramos bastante.
esta asociación de dislexia y familia a mí me gusta mucho por eso, porque realmente es involucrar a la familia en cómo apoyar a nuestros alumnos, en cómo apoyar a sus hijos. Se puede hacer de repente cuando trabajamos de manera terapéutica con ellos, ya sea la maestra de lenguaje o psicología, muchas veces hacemos sesiones donde esté el padre de familia y a través del juego, o sea, que empiecen a jugar juntos como familia, primero desarrollando ese vínculo afectivo y poco a poquito les vamos enseñando estrategias para que ellos también en casa estén reforzando el aprendizaje. Gracias. ¿Había levantado la mano Cecilia? Sí, buenas tardes, maestra. Muchas gracias y muy interesante toda la conferencia. Yo tengo una pregunta como futuras docentes que vamos a hacer con el favor de Dios. En caso de que nosotros, pues al momento de observar a algún niño con alguna dificultad o este tipo de problemas y los padres al comunicarle el tipo de observación que hayamos hecho en sus hijos, ¿hay algún tipo de negación? ¿Qué tipo de estrategia o metodología podemos aplicar? ¿O cómo se puede llevar a cabo algo estratégico donde se le brinde al niño pues la ayudantía que necesita sin que se cambie de escuela o hay alguna, como lo comentó la maestra, deserción escolar? Sí, hay que ser muy sensibles, muy cuidadosos, tener mucho tacto. Para los papás, pues sus hijos son la creación más maravillosa del mundo y si de repente no lo hacemos con tanto tacto, puede ser que lo tomen como una ofensa. Siempre de una manera muy respetuosa, decir, bueno, lo que nosotros estamos observando, igual pueden aprovechar en ese mismo momento para rescatar esos aspectos del hogar. A veces, a veces te dicen, no, en casa no hace nada de eso y no es tan real, pero bueno, sí puedes aprovechar para rescatar, tener mucho tacto. Fíjate que con tu pregunta también, pues me resuena un poquito los espacios que vamos a tener en el sector público, ¿no? Tenemos el apoyo de CAPEP, tenemos el apoyo de las USAERS, tenemos algunos servicios médicos con los módulos de atención a niños, que también tienen psicólogos especialistas en el área infantil. Entonces, yo siento que a los papás siempre es hablarles con mucho tacto, con mucho respeto, hacerles saber que como docentes estamos ahí para apoyar a sus hijos, para apoyarlos a ellos y a veces darles el abanico de posibilidades o las oportunidades que él va a poder tener para apoyar a su hijo. Si tú ya estás observando, pues acuérdate de ser muy sistemática y anotar en tu hoja de seguimiento o en tu bitácora o en tu diario, tener ese reporte escrito de lo que estás observando. Y si se necesita, pues canalizar a uno de estos servicios que te comenté, ya sea CAPEP, USAER, si tenemos, bueno, aquí en Ensenada tenemos el servicio de CRIT Hidalgo, tenemos un CRIE, entonces también es importante conocer estos lugares públicos y un poquito más accesibles para que la familia pueda recibir el apoyo que necesita. Desde luego que tenemos también especialistas de manera externa que también pueden apoyar. A veces yo, como estoy un poquito más acostumbrada a trabajar en escuelas públicas, pues siempre estamos buscando estos espacios sin costo, ¿no? Muchas gracias, maestra. Yo tengo una pregunta. ¿Hay algún tiempo determinado, a lo mejor está mal aplicado el concepto normal, de en cuánto tiempo se supera esa dislexia y cómo puede llegar a serlo? O sea, si es al 100%, si es el 80%. Lógicamente que esto va a depender del apoyo de los padres de familia, terapia y todo, pero ¿cómo se logra superar, no? Hablando a veces con los padres, pues es lo primero que preguntarían, ¿y se va a curar, no? Pues no es una enfermedad como tal, pero sí brindarle ese aliento, pero dentro de la honestidad, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto?
Sí, fíjate qué buena pregunta, porque sí, muchos papás sí llegan con esa idea, independientemente de la condición, pero sí te llegan preguntando cómo se va a curar. Sí, sí se va a necesitar un trabajo continuo, o sea, no podemos decir, en 6 meses la supera, no. Si recordamos, en uno de los criterios que venía por ahí era la dificultad persiste más de 6 meses. Generalmente son niños que sí vamos a ocupar trabajar con ellos a veces todo el proceso de primaria, o sea, a veces sí los 6 años de primaria va a ocupar tener ese acompañamiento. Sin embargo, el acompañamiento va a variar. ¿Por qué? Porque el niño va a ir teniendo avances. Entonces, sí podemos tener avances significativos, pero pues a veces es mejor no quitar el acompañamiento. Igual las terapias o el apoyo puede variar de intensidad. A lo mejor al principio va a tener sus 2 sesiones a la semana y después solamente va a ir una vez a la semana. O sea, sí vamos a ver que el alumno tiene esos avances. Ya específicamente, el maestro de aprendizaje, les digo, a mí me gusta mucho esa prueba de los niveles de conceptualización de la lectura y la escritura, porque ellos identifican específicamente en qué categoría está. ¿Okay? Entonces sí podemos ver ese avance y decir, bueno, pues al principio estábamos solamente con la letra aislada, ahorita ya estamos en este nivel, ya tiene una mejor lectura o de escritura. Pero a veces sí toma tiempo, pues sí toma años. Sí, lo importante es ser sistemáticos, ¿no? Como papás y también en caso de cambio de escuela o incluso cambio de grado, ¿no? Que sepa el nuevo maestro a qué se enfrenta y el reto, ¿no? Y principalmente estar bien diagnosticados ante nada, ¿no? Porque luego se llega a confundir, que tiene mala conducta o que no quiere. Y ahorita que tú dijiste, bueno, que preguntaba una chica que desde adulto, si lo pudiera identificar, se me hace muy difícil que pueda pasar tantos años y que no pueda saber. Puede ser frustrante también para los niños, o sea, se pueden dar cuenta de que algo está sucediendo y cómo atender eso, digo, porque no nada más sería la terapia del lenguaje, sino también tendría que hacer un acompañamiento psicológico o socioemocional. Sí, y o sea, parece increíble que pase, sin embargo, sí pasa, sí hay un nivel de frustración alto, sí hay que acompañarlos, como les decía, lo ideal, un equipo psicopedagógico, ¿no? Maestro de aprendizaje, maestra de comunicación, psicóloga, el papá obviamente involucrado. Como tú decías, a veces en el cambio de grado o en el cambio de nivel, a veces tuvo el apoyo durante toda la primaria y secundaria, los papás deciden de manera arbitraria retirar el apoyo y llega a secundaria con más demanda de asignaturas, de docentes, de carga y suele ser muy, muy frustrante para ellos. Entonces sí se necesita ese apoyo para hacerles saber que hay estrategias, que él puede generar sus propias estrategias y que él va a poder ir avanzando. Pero igual, para que todo funcione, pues no sirve de nada que lo lleven al psicopedagogo una vez al mes y regrese hasta en 8 meses. O sea, sí se necesita ese apoyo y ese seguimiento de manera constante. Levantó la mano la maestra Verónica, perdón, y ahorita hago la pregunta de Leslie. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, maestra, por la charla, por las orientaciones. El niño debe saber el trastorno, pues no les decía trastorno, pero él debe estar enterado, debe saber lo que está viviendo o solamente se va tratando entre los padres y la escuela, pero qué tan prudente pudiera ser que él deba estar pues, consciente o así como ocupo mis lentes, ¿verdad? Que no me los debo de dar, esas cosas, como
Está ladrando mi perrita, no sé si se escucha. Ok, sí, es una muy buena pregunta. En el aspecto médico hay algo que llamamos conciencia de enfermedad. Y cuando tú eres consciente de que tienes una enfermedad, puedes generar tus propias estrategias. Un ejemplo muy sencillo. Se le hace saber a la persona diabética, tienes diabetes y tú sabes que tienes esta enfermedad y tienes que cuidarte de comer azúcar y comer a tus horas. Pasa lo mismo si trasladamos este concepto de conciencia hacia nuestros alumnos. Sí, yo le recomiendo que para trabajar esa conciencia, pues sí ocupamos tener una cierta madurez en el niño, ¿no? O sea, hacerlo en preescolar no tiene caso, hacerlo en los primeros años no tiene caso generar esa etiqueta. Más o menos podemos trabajar esa conciencia cuando estamos entre cuarto y sexto de primaria. Ya tiene un poquito más de madurez, él ya se ha dado cuenta de sus dificultades porque probablemente ya ha evitado leer en voz alta. Entonces, igual hacerles saber con acompañamiento que sabemos que está esta dificultad, pero te podemos ayudar de esta manera, tú puedes tener estas estrategias. Más o menos te digo, de cuarto a sexto. Antes yo no le vería caso. Igual este término de conciencia se puede trabajar muy bien con alumnos que presentan autismo, porque ellos también se dan cuenta de esa dificultad a nivel de relaciones sociales. Entonces, sí se puede trasladar este concepto de conciencia de enfermedad. Muchas gracias. Retomo la pregunta de Leslie, que había dicho que si en un adulto se podría identificar este trastorno de dislexia. Dice, lo pregunté porque con esta plática incluso antes habían ciertas características que pude identificar acerca de este trastorno y es una persona cercana a mí y ahorita lo vuelve a mencionar. Me refiero a la persona que ya es adulta y presenta características que son muy específicas. Pues igual, en el caso de esta persona adulta, si es muy cercana, si tiene la disposición de acudir a un tipo de evaluación, si le está presentando dificultades ahorita y él tiene esa disposición de acudir, puede acudir a una evaluación y ya se le podrá ahí brindar la orientación que necesite para las estrategias que esta persona necesite, ¿no? Te digo, afortunadamente sí tenemos muchos psicólogos educativos aquí en Ensenada. A lo mejor en el aspecto público, pues ya no se le pudiera apoyar por edad, de manera gratuita, pero a lo mejor buscar la orientación con algún psicólogo educativo o con algún neuropsicólogo, pudiera hacerlo si él tiene la disposición y si le está presentando alguna dificultad ahorita. Sí, y antes de que ella, dice que gracias, dice Leslie que gracias. Antes de que ella volviera a retomar que era un adulto, yo pensé en como educadora o como maestra de primaria. Veo que el niño voltea la D, que es lo más común, que tiene esas características que no respeta el renglón. ¿Hasta qué edad o hasta qué tiempo puede decir, bueno, es parte de su proceso de nivel de escritura? Y es normal dentro del proceso o ya lo empiezo a canalizar o a buscar, porque no es de primera instancia, me volteó la D y ya lo voy a mandar a OSAER o a CAPEP, ¿no? Pero entonces, ¿hasta cuándo yo como maestra me puedo preocupar o ocupar de que puede ser este trastorno? Sí, de hecho, esas inversiones son normales cuando están aprendiendo. Pero sí yo te diría, o sea, si ya está ingresando en un tercer grado o incluso desde un segundo grado, porque más o menos sabemos que la media del grupo sabemos que va a estar leyendo en diciembre. Hay otros niños que se les dificulta un poquito más el proceso y a lo mejor se van a soltar leyendo en febrero. Primer año le damos chance. Segundo año, a lo mejor podemos darle chancita hasta la mitad del segundo año.
pero ya un tercer año que no me tenga consolidado este proceso, pues sí habría que hacer una evaluación un poquito más profunda. Habría que revisar también, pues, todas las causales que tenemos, ¿no? Ahorita, pues, la pandemia nos ha dificultado mucho. O sea, ahorita con la pandemia, cuando podamos tener un regreso formal, o sea, vamos a tener la mayoría de nuestros alumnos con rezago, pero eso no significa que la mayoría va a tener un problema de aprendizaje. Entonces, sí hay que hacer bien esa diferenciación entre el niño no ha aprendido porque no ha tenido la oportunidad, la estimulación correcta, porque la pandemia afectó, porque en casa no fueron sistemáticos apoyándole. Pero sí para la pregunta, o sea, a lo mejor hasta segundo año, los primeros mesecitos le doy chance y que ya no se me vaya un tercero así, si es que requiere un apoyo. ¿Por qué? Porque los contenidos curriculares pues se van complejizando. Entonces, mientras más complejo sea, pues él va a tener menos capacidad de comprender y de aprender lo que necesita para su edad. Ok, gracias. También pregunta Miriam Candelario Galeana, algún libro que nos recomiende que hable acerca de este tema. Ay, sí, hay muchos. Hay uno que me gusta, que yo creo que es básico. Es un libro blanco con rojo, a ver si me acuerdo del título, ¿eh? Se llama, si no me equivoco, Determinación de Necesidades Educativas Especiales, blanco con rojo. La maestra Paz lo recuerda, ¿sí se llama así? Sí, ¿verdad? Ese libro está buenísimo para que ustedes como estudiantes lo manejen al dedillo, porque pues viene mucha información, no solo de trastorno específico de aprendizaje, sino de las diferentes necesidades educativas especiales. Si no me equivoco, así se llama, Determinación de Necesidades Educativas Especiales, un libro blanco con rojo. Igual, puedo compartirles, yo tengo mucho material iba a decir en Dropbox, no, en el Drive. Igual les pudiera compartir una carpeta donde viene mucho material que podemos trabajar con los alumnos. Gracias. Maestra Paz. Pues ahora sí que intervenir para felicitarte, ¿verdad? Me encanta esta idea de el hecho de abonar a la práctica y a la formación docente. Yo les comentaba a mis alumnos, ¿verdad? Que es muy importante que conozcan los procesos que subyacen al aprendizaje. Independientemente de que cada uno tiene su disciplina, ellos trabajan con el aprendizaje, ¿verdad? Y si no conocen los aprendizajes de lectura, de escritura, cómo se realizan, qué tan complejos son, no van a identificar más que el problema, ¿verdad? Me refiero a que van a decir, algo tiene, pasa algo, no, lo voltea. No, esos son los típicos características que menciona el docente, pero no va a poder tener un escrutinio más fino sobre qué subyace a eso, si es algo de lectura, si es algo de escritura, si es algo fonológico, si es algo motor, ¿verdad? Todos estos elementos que ya mencionaste muy acertadamente, ¿verdad? Si es adquirida, si es evolutiva, ¿no? Entonces, todo este panorama de cosas que implica la dislexia, necesitan conocerla, no para que sean especialistas diagnósticos. Ahorita me llamó la atención la pregunta de una alumna, ¿verdad? En donde decía sobre qué tanto nosotros, como docentes, le decimos de una manera o no al papá, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo he observado es que necesitamos posicionarnos en nuestra función, ¿verdad? Si aquí no me dejará mentir, Josefina, el hecho de que como psicólogos nos situamos como psicólogos, ¿verdad? Hacemos una serie de estrategias y bueno, le damos un posible diagnóstico, pero como docentes no estamos situados para dar diagnósticos, no vamos a decir, hey, su hijo tiene una dislexia porque fíjese que, ¿no? Porque esa no es nuestra función, ¿sí? Nuestra función como docentes es decir, ¿sabes qué? Algo está pasando en el aprendizaje, ¿qué tal si lo trabajamos así o acá? Con características funcionales, no en considerar
pues sí, su hijo tiene un problema, fíjese, yo creo que es dislexia, ¿eh? O yo creo que tiene algo más serio. Entonces aquí, como padres, sabemos lo complejo que puede hacer este tipo de consideraciones. Por eso es mucho tacto, como lo decías, ¿no? Esta mesura de siempre considerar que no estamos nosotros para poner nombres, ¿verdad? Estamos para trabajar de manera funcional. ¿Qué pasa en ese camino? ¿Cómo lo está haciendo? ¿No? Porque finalmente el docente es el primero que encara a esta población de niños, ¿verdad? Así es la importancia. Entonces ya yo también me puedo como nos extendemos, ¿verdad? Darte, felicitarte, ¿no? Por el material, por esta plática que nos estás dando. No, de nada, muchísimas gracias por la invitación. Mucho gusto, porque nada más nos conocemos así como que somos compañeras de educación especial. Gracias. Había levantado la mano la compañera Recendis, ¿cómo fue el nombre? Sí, es que escuchando a la maestra Paz, me recordaba mucho una de las docentes que nos daba respecto a la práctica profesional, donde nos decía la importancia de al momento de hacer notas, observaciones del grupo, de los alumnos, inclusive hasta de la maestra titular, no emitir juicios. Entonces, es algo que yo siempre he tenido muy presente al momento de redactar mis notas, de redactar mi diario, de no emitir juicios porque no sabemos el trasfondo. Nosotros como practicantes, maestros practicantes, tenemos una percepción, pero la percepción de la maestra titular, de las familias, de los padres de familia y de los niños es totalmente diferente. Podemos decir, el niño tiene este problema, pero no sabemos desde dónde viene la raíz del problema. Entonces, es muy importante sí compartir como puntos de vista sin emitir juicios, y comparto la opinión que decía la maestra Paz. Gracias. Muchas gracias, Marta. Sin duda alguna, qué bueno que tú como estudiante lo identificas. No estamos para diagnosticar a los niños en este tipo de trastornos. Lo debe ser un especialista. Y de hecho, no solamente uno mencionaban, sino un equipo de especialistas. Nuestra tarea es observar, registrar lo que vemos, no lo que pensamos que vemos, y sobre ello tener conocimiento hacia dónde tengo que acudir, ¿no? Por ahí dice algún dicho, nos duele la muela y pues no voy a ir con el mecánico, tengo que ir con el especialista, pero que ustedes en formación sepan que hay un USAER, que hay CAPEP en caso de preescolar, que hay psicopedagogos, que hay terapistas de lenguaje, que todo este apoyo que necesita el niño, porque a veces piensan que es que estamos solos los maestros. No, no están solos, hay todo un equipo, pero hay que saber a dónde acudir, ¿no? La maestra Yusi decía, pues hay un gran equipo aquí, especialmente para las escuelas públicas, en donde se les puede dar apoyo incluso sin pago, ¿no? Para los padres, porque a veces esa es una de las limitantes. Entonces, saber nosotros como maestras, tener la responsabilidad de tener esa información a la mano para poder orientar al padre de familia. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Chicas, chicos, maestras, maestros. Marlene dice, ¿es posible que de adultos se reflejen secuelas de este trastorno una vez atendido en la infancia? Es muy buena pregunta. ¿Es posible que de adultos se reflejen secuelas de este trastorno una vez atendido en la infancia? Probablemente sí va a quedar alguna dificultad persistente, pero si se trabajó de manera sistemática, pues va a ser mínimo. Si realmente se trabajó y él tiene sus estrategias, va a ser mínimo, ¿no? O él va a saber ya cómo afrontarlo. Marlene levantó la mano. Sí, buenas tardes. Pues primero que nada le quería agradecer por esta plática muy interesante. Yo pues sí he vivido muchos años ya con este trastorno de dislexia. No es muy común que se platique en nuestra sociedad y la verdad me enorgullece mucho que estemos tocando estos temas, ¿no? Y más como docentes a futuro. Y sí, referente a mi pregunta, siempre me queda como esa semillita de
habrá secuelas personalmente, pues sí noto que hay unas secuelitas muy pequeñas de lo sucedido, ¿no? Antes. Por ejemplo, hay mucho énfasis en mi persona con la coordinación espacial. Se me dificulta mucho distinguir entre derecha e izquierda. Si me preguntan ahorita, levanta la mano derecha, todavía la pienso unos 5 segundos y digo, esta es mi derecha. Igual, yo fui diagnosticada con la dislexia matemática. Entonces, no, algo traumante. O sea, yo me acuerdo que de niña y todavía hay un equipo que trabaja conmigo para este trastorno de mi neurodesarrollo. Y ahora me estoy enfocando más en el área socioemocional. Y sí, tocábamos ese tema que fue muy frustrante, muy triste, este proceso de mi adaptación, ¿no? Y más porque yo no entendía por qué me pasaban estas cosas, si a todos mis compañeritos les iba muy bien, entre comillas, ¿no? Yo no sabía qué estaba pasando con los demás, pero yo me miraba como una víctima de yo no entiendo, de yo no puedo, de me voy a quedar estancada. Sin embargo, gracias a este equipo de trabajo, pues sí salí adelante, ¿no? Y pues igual, me gusta mucho que se platiquen estos temas. No, muchas gracias por compartir tu testimonio, porque te digo, realmente si se trabajó, tú tienes tus estrategias ya y tú puedes ver cómo has transitado a lo mejor desde esa postura de no sé, no puedo, a sí puedo, tengo esta estrategia. Es muy común en adultos esta cuestión que tú mencionas, o incluso tienen que regresar a como recordarse, izquierda, derecha, o me han dicho muchos adultos, Giuseppina, batallé para aprender a estacionarme de reversa. O sea, toda esa parte a veces sí la comentan. Gracias por compartirlo. Algo que no dije, pero ahorita que tú lo recuerdas, también tienen que ser niños, tienen que ser felices, tienen que jugar. Claro que la terapia en determinado momento va a ser muy importante, pero sí es muy cansado para las familias de repente tener terapia 3 veces a la semana, y para el niño es muy cansado porque a lo mejor no alcanza a ir a la piñata o no alcanza a ir a natación porque tiene que estar en terapia. Entonces, pues también que sean niños que disfruten y que sepan que, como tú lo mencionas, hay un equipo que te puede apoyar a generar tus propias estrategias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y muchas gracias, Marlene, por compartir. Sin duda alguna, estar en este espacio ahora tú podrás brindar un gran apoyo a tus alumnos y como experiencia y testimonio, pues muy bueno, ¿no? Marlene es, como todos, ¿no? Excelente estudiante, jefa de grupo. Entonces, el que podamos reconocer nuestras debilidades, no solamente en la dislexia, sino todos tenemos debilidades y todos tenemos necesidades educativas. Por ahí vi una conferencia. Algunos necesidades educativas especiales, pero no somos todólogos ni somos perfectos todos, y cualquier situación que tengamos, identificarla, hacer conciencia y poder trabajar sobre ella, ¿no? No puedo hacerlo de esta manera, pero puedo hacerlo de lo otro, ¿no? Y tener las herramientas a la mano, pues, con especialistas, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo antes de cerrar la sesión? Ramón, adelante. Maestro Ramón, perdón. ¿Qué tal? No importa. Somos compañeros de hace mucho tiempo y pues la confianza nos permite llamarnos por el nombre solamente. Gracias, Silvia. Yo de verdad estoy muy agradecido. Es una fortuna el haberte encontrado a través de Blanquita, nuestra compañera amiga en común. Vine con ojos cerrados y con toda la confianza del mundo a presentarte ante mis coordinadores para que nos dieran la oportunidad de escucharte. Tu referencia, tu historial te avala. Y hoy que hemos escuchado y visto todo lo que has expuesto, de verdad me siento orgulloso de haber podido otorgar la oportunidad de que todos te escucháramos. El tener este vínculo contigo manifiesta de verdad que el quehacer educativo es una red
Es una red total, porque si no estamos trabajando en equipo, difícilmente vamos a ayudar a los niños a favorecer en el desarrollo de todas sus habilidades. Estamos hablando de psicólogos, de neurólogos, estamos hablando de maestros de educación física, de canto, de matemáticas, español. Todos los psicólogos y todas las ramas que tengan que ver con la educación en algún momento van a aportar algo que abona a favorecer. Entonces, como educadores, creo que ahorita los que están en formación y los que estamos en servicio, no debemos de perder de vista que cualquier detalle, por mínimo que sea, hay que tomar nota de ello y acercarnos con un especialista, como en este caso Yusi, que sin duda nos ha iluminado en cuestiones que teníamos, y me incluyo, en el pensamiento sobre el regreso ahora después de la pandemia. Niños que se fueron a mitad de primer año de primaria, ahorita están en tercero de primaria y aún no los hemos visto. Va a haber un bache tremendo en cuanto a los conocimientos y las habilidades. De ahí entonces viene la tarea titánica de poder dilucidar entre qué voy a hacer yo y cuándo voy a canalizar. Por eso es que al escucharte ya me queda más que claro que no me voy a estresar de más, porque sé que hay quien se debe encargar de cuestiones que yo no voy a poder resolver. Y pues creo que la mayoría quedamos en ese entendido. De nuevo, mi gratitud por amablemente haber aceptado estar aquí y sobre todo por lo que has aportado. Gracias. No, de nada, muchas gracias, para servirles, ya saben, ahí estamos en la USAER 14. Muchas gracias por la invitación. Maestra Pero. Sí, bueno, nada más también para cerrar y agradecer, de verdad, fue muy puntual, me parece, la información que nos otorgó para, por ejemplo, en el caso de mis estudiantes que son de preescolar, donde efectivamente es más difícil identificarlo, pero ya pueden ir como afilando sus ojitos para observar detalles en sus alumnos e ir apoyando. También hay equipos de USAER, de CAFER, apoyando a los diferentes alumnos, no en todos los casos, ¿verdad? Y comentarle también, muy agradecida porque ya me registré en DESFAM. Me acabo de registrar ahorita mismo. Yo tengo un niño con dislexia. Entonces, curiosamente es un niño totalmente rítmico, artístico. Él no tiene problemas con la parte psicomotora. Sí, obviamente la lateralidad, sí le dificulta. Pero en ese sentido le digo, sí. Pero también compartirles, o sea, no fue fácil su diagnóstico. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando decía usted que los papás a veces decimos, ¿no? Hablando yo como papá, ahorita no como maestra, que como mamá, decimos, no, es que mi niño no es así. Y pues efectivamente, el niño era uno en la escuela y en casa otro. En la escuela prácticamente era un monstruo. De verdad, cuando a mí me describían a mi hijo, yo decía, no es posible que mi hijo haga eso. Y cuando en algunas ocasiones a personas de la escuela les toca verlo en una situación cotidiana afuera de la escuela, también se sorprendieron porque era otro niño. Entonces, todo el tiempo lo estuvieron canalizando por problemas de conducta. O sea, jamás. Entonces, tener mucho cuidado. Yo les digo a los jóvenes, sobre todo a los chicos de primero, tener mucho cuidado porque era un niño que estaba muy atendido en la escuela, de verdad, por un equipo grande que lo estaba atendiendo, pero que lo estaban atendiendo por problemas de conducta, porque estaban viendo sus síntomas, pero no se iban a la raíz, al fondo del por qué estaba pasando eso, ¿no? Entonces, pues sí, era un niño totalmente frustrado, agresivo, muy molesto con la vida, con la escuela, o sea, con todo, así, de patear, de hacer cosas que pues yo decía, no, pues ese no es mi hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que pues los diagnósticos a tiempo, ¿no? Lo pueden hacer? También he visto cómo ha madurado, cómo ha avanzado, pero pues sí tenemos una labor grande que hacer con él. Entonces, por lo pronto, yo inmediatamente ya me registré en DESFAM para, como familia, poder seguir apoyando al niño, ¿no? Es un niño que ya, por eso preguntaba yo el tiempo de saber cuándo él debe enterarse, porque él debe estar en sexto, sin embargo está en quinto, porque nosotros como papá y mamá decidimos que en tercero regresarlo porque no estaba bien, lo cambiamos de escuela, etcétera. Entonces,
sí me preocupa mucho esa parte, saber cómo él debe de enterarse. Y ahorita, esto que decía Ramón, el maestro Ramón, sí, en la pandemia le ha ayudado en muchas cosas, estoy yo aquí con él, lo puedo apoyar, sus exámenes han mejorado porque pues yo se los leo, no se los hago, pero se los leo en voz alta y él los va contestando, etcétera. Sin embargo, también veo que va a ser el regreso, ¿cómo va a ser? Porque no hay ajustes razonables, no hay adecuaciones y él se siente protegido ahorita en línea y no quiere, pero también a la vez se exhibe mucho, o sea, entonces no quiere que nadie sepa que no sabe, o sea, que no puede hacer las cosas y pues entonces él ha tenido sus estrategias como esperar saber qué dice uno para luego él contestar, o sea, sí, porque inteligente, pues sí, nada más que esa situación le limita el avance académico, ¿no? Muchas gracias, maestra, y pues los jóvenes les invito a que aunque no somos expertos, pero sí que aprendamos, estudiemos más para hacer las canalizaciones tempranas, a tiempo y con mucho cuidado, como decía la maestra Paz, porque luego sí no saben cómo llegar a los padres. Muchas gracias, gracias por la recomendación y por la invitación a nosotros como estudiantes de séptimo. Muchas gracias. Bueno, para terminar esta sesión y este agradecimiento a la maestra Giuseppina, no sé si se está viendo, estoy compartiendo. A ver si se ve. Sí, ¿verdad? Sí. La Benemérita Escuela Normal Estatal, profesor Jesús Prado Luna, otorga una constancia y un agradecimiento amplio a la maestra Giuseppina Dueñas Crixi por impartir la conferencia de dislexia a trastorno específico del aprendizaje, dirigida a estudiantes de tercer y séptimo semestre de la licenciatura en educación preescolar y licenciatura en educación primaria. Lo firma la directora, la doctora Susana Martínez Martínez, y la subdirectora académica, maestra María Guadalupe Santos Rebollar, quien le manda un caluroso saludo y les agradece esta intervención. Entonces, y también puedo hablar por los estudiantes, que ya algunos se han atrevido a decirlo, dar este agradecimiento, que aunque tienen un optativo de educación inclusiva, pero no me dejarán mentir las maestras, es mejor escucharlo de otra docente, que les repita lo mismo que a lo mejor les decimos en clase, pero lo pueden ver de otra manera. Qué bueno que hayan aprovechado este espacio y que haya sido fructífero pues para todos, ¿no? Para docentes y alumnos. Dice, entonces, le envío esa constancia a su correo electrónico, maestra. Muchas gracias. Y decía aquí otra pregunta, maestra, ¿tendrá una maestra de lenguaje que recomiende? Muchísimas gracias. Sí, hay muy buenas compañeras aquí en Ensenada. Déjame, te busco en Facebook. Puedes encontrar, se llama Centro Educación Especial Mi Ángel. Es una chica joven, terapeuta de lenguaje, Nancy Loera. Educación Especial Mi Ángel está ubicada por la calle Hidalgo, si no me equivoco. Y es buenísima, aparte que sus costos son muy accesibles. Sus costos son accesibles y vemos avances en los niños. Lo puedes buscar así en Facebook, Educación Especial Mi Ángel, porque no me sale ahorita el teléfono, pero la terapeuta se llama Nancy Loera. Dice Brisa Gislet, que muchas gracias. No, de nada, para servirles. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo. Que pasen una excelente tarde y un excelente fin de semana. Saludos. Gracias. Bye bye. Gracias, Bye, profe. bye. Nos vemos. Gracias, buena tarde. Muchas gracias, maestra. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye bye. Gracias, bye bye.